cuando tenían 3 caminos distintos para llegar al mismo resultado, es decir, querían llegar a este suceso, este evento, y podían hacerlo por una manera, por otra, o por otra, ¿bien? Entonces ahí podíamos sumar las posibilidades. Entonces tenemos 56 posibilidades de llegar siendo ella primera, 56 posibilidades de llegar siendo ella segunda, 56 posibilidades de llegar siendo ella tercera. Sumo eso, esas serían las posibilidades de llegar estando en cualquiera de los primeros 3 lugares, dividido la cantidad total, que sería 504. Bien, o si lo piensan de la primera manera, 40.320 posibilidades de llegar siendo primera, 40.320 de llegar siendo segunda y así, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen, digamos, la cantidad total. Buenísimo, profe. Y en el 6 creo que también nos pasó lo mismo, ¿no? Bien. Bueno, primero, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes se fueron conectando. Estamos haciendo, hoy es consulta general, consulta de lo que ustedes quieran preguntar, no es guiada. Bien. Perfecto. A ver, díganme cómo lo pensaron. Al 6. No sé si todos los leyeron. El 6 les dice que están estudiando el efecto de contaminación de litio sobre patologías endocrinológicas. Entonces se desea realizar un estudio sobre un grupo de 36 personas de regiones con altos niveles de litio. Entonces eligen 12 varones, 12 mujeres y 12 personas intersex. A 18 de estas 36 personas se le va a administrar un tratamiento y a las 36 restantes un placebo. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar estas 18 personas que reciben el tratamiento? Bien. Entonces, lo primero que plantearon ahí fue una combinación, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Que hay que plantear una combinación ahí, ¿y por qué? Yo primero diría que no, porque eso de la combinación no está en el capítulo 3, que lo tenemos que ver hoy a la tarde, hoy, esta semana. Bueno, sí, eso se los aclaro. Por lo general, las actividades propuestas están más que nada pensadas para que, por una división de tiempo, más que de tema. ¿Bien? Así que sí, puede aparecer un tema que tenían que ver más adelante. Tranquilo, no hay ningún problema. O sea, no somos tan estrictos con eso. Es simplemente una sugerencia de qué actividades hacer cada día. No. Nada, de una. Me interesa más una justificación matemática de por qué sí o por qué no. Puede ser una combinación. Profe, ahí en realidad lo que pensamos fue, digamos, si tenemos 18 lugares, sí. en el primer lugar tenés 36 posibilidades, en el segundo 35, así, digamos, 18 veces. Ok, que eso no sería una combinación. Claro, no. Yo diría que es una combinación porque no importa el orden. Ok, bien, interesante. Acá tenemos claro, nosotros habíamos planteado la combinación por eso, porque decía que no importaba el orden, pero cuando la planteamos a partir de la variación simple, nos da un número elevado al 25 y se nos hizo un montón. Ajá. Bueno, a ver, entonces, pensemos lo siguiente. Ustedes tienen 36 personas, ¿bien? Sitúense. Cierren los ojos, imagínense ahí, tienen 36 personas sentadas adelante. Y ustedes tienen que hacer este ensayo y tienen que dividirla en 2 grupos. 18 van a ir para un lado y 18 van a ir para el otro de manera aleatoria. Entonces, la diferencia de si esto las posibilidades las van a calcular usando una variación o usando una combinación, saben, y ya lo charlamos la clase pasada, es que es el orden, ¿no? Esto de el orden, habíamos charlado que no importa tanto, o sea, que no significa tanto el orden de selección, sino que los lugares sean o no indistintos.
Entonces, cuando usábamos una variación que decíamos que, entre comillas, el orden importa, lo que estábamos queriendo decir es que si yo selecciono primero a una persona y segundo a otra persona, es distinto, para mí es distinto, que si a esa persona, a la segunda persona la hubiese seleccionado primero y a la segunda a la primera la hubiese seleccionado segundo. ¿Se entiende? Como que el primer lugar y el segundo lugar son distintos. Tienen una cierta diferencia para mí. Estoy haciendo la selección. Yo estuve en la clase, digamos, de las macetas, esas que hiciste la semana pasada. Exacto. Y claro, o sea, yo pensaba lo mismo, porque no es lo mismo darle placebo o darle... no me acuerdo qué era. Está bien. O sea, como que no es lo mismo. Entonces, por eso para mí sí importaba el orden. Bien, Pero no sé acá, si... ojo, porque vos acá te Pero seleccionas. tendrías 2 lugares, no 10. No me acuerdo cuántos eran, pero, o sea, tenés que dividir en 2 grupos y cada Claro. grupo sería diferente. No el orden en el que seleccionás a las personas. Claro. Puede ser. Bien, pero a ver, acá lo que tienen que decidir ustedes es cómo lo van a hacer. O sea, porque una cosa, el resultado es el mismo, pero una cosa que la piensen como, bueno, yo primero selecciono una persona que va a hacer tratamiento y después una persona que va a hacer placebo. Una persona que va a hacer tratamiento y una persona que va a hacer placebo. Entonces ahí el orden sí importa, ¿bien? Dicho de otra manera, es distinto que la primera persona la seleccione primero y la segunda segundo, o viceversa. Me da una diferencia. Esa es una forma de pensarlo, se puede hacer, es difícil, no es fácil hacerlo así, pero se puede. Otra es que ustedes digan, bueno, yo lo que voy a hacer es seleccionar las 18 que reciban tratamiento, por ejemplo, o placebo. ¿De acuerdo? Entonces, no es que voy a hacer 1 y 1, 1 y 1 y 1 y 1. Lo que voy a hacer es de las 36, selecciono las 18 que van a recibir tratamiento. Y las que me quedan, reciben placebo. Fíjense, o sea, en sí, para la selección, el resultado es igual. Ahora, para pensarlo, es más fácil esta segunda. Porque si ustedes de esas 36 tienen que seleccionar 18, ¿bien? Entonces, se tienen que enfocar a ese proceso de selección. La selección de esas 18 personas. Para esto que ustedes están analizando, cuando van por ese camino, yo voy, agarro así y digo, bueno, Alma, te selecciono para el grupo placebo. Voy y digo, Manuel, te selecciono para el grupo placebo. ¿Bien? Para mí, ¿es distinto? ¿Me genera alguna diferencia haber seleccionado primero a Alma y después a Manuel? ¿O haber seleccionado primero a Manuel y después a Alma para el grupo placebo? No. Bueno, lo mismo. Es lo mismo. ¿Bien? Ahí el orden de que seleccione esas 18 personas no me interesa. No son distintos esos lugares. No es que Alma va a recibir algo distinto por haber sido la primera seleccionada y Manuel el segundo. Es lo mismo que lo haya seleccionado al revés. Ambos van a recibir placebo. Entonces ahí, como esas posiciones son indistintas, no importa ese orden en que lo seleccioné, ahí debo usar una combinación y no una variación. Bien. Distinto hubiera sido que yo tengo que seleccionar esas 18 personas y, por ejemplo, les voy asignando distintos placebos a cada uno. Por ejemplo. Entonces ahí sí, que seleccione primero a Alma y después a Manuel, es distinto que si lo seleccione al revés. Porque cada uno tomaría un placebo distinto, dependiendo del orden. Ahí tendría que usar una variación. ¿Bien? Pero si no hay diferencia entre esa selección, es una combinación. ¿De acuerdo? Entonces lo que está ahí hecho está bien, es una combinación. Pero porque, o sea, a mí lo que me interesa no es tanto que calculen el número. Me interesa que piensen por qué es una combinación y no una variación. Porque ahí, en esas 18 personas que hay que seleccionar, no me interesa, en realidad, cuál seleccioné primero, segundo, cuarto, 18avo. ¿Ven? Me interesa cuáles son esas 18 y cuáles quedaron afuera. Entonces, se plantea una combinación. Alcho, ¿te puedo preguntar algo? No. Oh, Sí, bueno, claro. perdón. Dime. Yo había preguntado por el grupo por si ibas a subir la clase de la consulta pasada. No sé si hay algún lugar donde la puedo buscar o... Ah, sí, está ya lo subí, en el transparente quizás. En el transparente no está claro. ¿En el transparente o en el... Perdón, en el aula. En el aula, ok.
Donde dice modalidad de cursado, que se cuentan los diferentes momentos, hay un link que dice clase de miércoles. Ah, de una. No lo había visto. Bien, Gracias. ahí es una lista de reproducción de YouTube, así que van a estar todas, una seguida. Ok. Puedo cambiar de tema. ¿Cómo? Así te puedo hacer otra pregunta diferente del tema que vamos a dar hoy. Sí, claro, claro. A ver, primero, antes de pasar, esto quedó claro, ¿no? O sea, porque es una combinación y no una variación. Y otra cuestión, un detalle que no quería dejar de decirlo. Si plantearon esto como una variación, bien, que es lo que me decían hace un ratito, les va a dar un número enorme. Obviamente va a haber muchísimas más posibilidades si consideramos el orden en que seleccionamos a esas 18 personas. Ahora, si no nos interesa el orden, eso disminuye mucho las posibilidades. Tiene sentido, porque yo puedo seleccionar esas mismas 18 personas y ubicarlas en un montón de órdenes distintos, y si eso lo pienso como una variación, me daría un montón de variaciones distintas, pero pensándolo como combinación sería la misma combinación, porque son las mismas 18 personas seleccionadas, sin importarme el orden. ¿Se entiende? Por eso las combinaciones para una misma cantidad de personas seleccionadas en un total me dan muchísimas menos posibilidades que si lo pienso como una variación. Es un trabalenguas, ya sé, pero creo que se entendió lo que quise decir. Yo quería saber, o que es un ejemplo de una aplicación del binomio, del teorema del binomio. Que no, si no, siempre se aplica números así tipo X y O, si se puede aplicar una situación más real. No, del teorema del binomio en sí, no, es una cuestión matemática. ¿Para qué querés que le mande a Romina? Yo Ay, perdón. A ver, del teorema del binomio es una aplicación algebraica. Punto. ¿De acuerdo? O sea, yo sé que nunca en su vida alguien les va a decir, bueno, x menos 1 elevado a la 36 y lo van a tener que resolver. No nos interesa eso. Es básicamente para que vean que esos números combinatorios y los números del triángulo de Tartaglia también aparecen en esa aplicación algebraica. Eso no quiere decir que esos números combinatorios no tengan una aplicación concreta, real. Tienen, de hecho, una actividad ahí, no le voy a decir cuál, así la pueden descubrir solos, en el taller, donde van a tener que usar las propiedades del triángulo de Tartaglia. No interesa tanto la construcción del triángulo, eso lo pueden hacer muy fácil. O mejor dicho, basta, pueden buscar un triángulo de Tartaglia en internet y van a tener triángulos infinitos con un montón de números combinatorios. Lo que nos interesa son esta cuestión más que nada de las propiedades, ¿no? De que si suman todos los números les da la permutación total, bueno, nada, eso. Eso es lo que nos interesa un poco más. Punto. Todo lo que tengo para decir. No le vamos a pedir nunca que hagan un binomio a las 7 y que lo hagan a mano, o no nos interesa eso. Es un taller aplicado. Ah, bueno, gracias. De nada. Profe, yo sigo compartiendo porque no sé si el B lo vamos a ver o... Porque también tenemos un poco de duda. Hicimos un par de opciones. Bueno, igual si alguien más quiere preguntarlo, dejo, porque si no... Bueno, igual me parece bien que si tienen dudas con el B, terminemos ese, así les queda más o menos cerrado. Bueno, en el B, lo que les decía es que ahora ya no le es indistinto, o sea, no tienen a las 36 personas y le eligen 18 al azar, sino que tienen una división por estratos, ¿no? Que en este caso sería por sexo biológico, por lo que veo. Entonces, acá lo que tienen son 12 varones, 12 mujeres, 12 personas intersex, y esas 18 personas que ustedes van a elegir siguen siendo 18, pero ya no están libres en la elección. Tienen que elegir 6 varones, es decir, la mitad de los varones, la mitad de las mujeres, la mitad de las personas intersex. Eso, no sé si lo vieron todavía en estadística, supongo que no, pero se llama muestreo estratificado. Bien, uno se separa en grupos y en cada grupo hace una elección aleatoria. Bien. Ahora, la pregunta, más allá de todo, es si es lo mismo, o sea, si realmente al hacerlo así disminuye, no me acuerdo cuánto le pregunta, perdón, si disminuye a la mitad las opciones. Bien, es decir, si en vez de esas 9 millones de opciones que les dio antes,
ahora les va a dar 4,5 millones, que sería la mitad, o les da un número distinto. ¿Y por qué? ¿Cómo lo pensaron? Ahí estoy viendo. Bueno, ok, a ver, pero ahora piensan lo siguiente. Ustedes tienen que seleccionar mujeres, ¿bien? Pensemos solamente el grupo de las mujeres. Entonces, en vez de estar en esta situación de tengo 36 personas y quiero seleccionar 18, ahora tengo 12 personas, 12 mujeres, y tengo que seleccionar 6. ¿De acuerdo? ¿Cómo harían eso? Que si pensamos igual que pensamos antes, ¿cómo calcularían las posibilidades de hacer esa selección? Por combinación también. También es una combinación, porque no importa el orden en que selecciones a 6 mujeres. Bien, o sea, no me interesa cuál seleccione primero y cuál seleccione cuarta. Me interesa, o sea, para mí van a ser combinaciones distintas, grupos que tengan 6 mujeres distintas para placebo y tratamiento. ¿Se entiende? Sin importar el orden en que las seleccione. Mientras las mismas 6 mujeres estén en el placebo y las mismas 6 mujeres en el tratamiento, para mí van a ser combinaciones iguales. ¿De acuerdo? Entonces, con esas combinaciones pueden calcular cuántas posibilidades tengo de seleccionar mujeres, cuántas de seleccionar varones, cuántas de seleccionar personas intersex. ¿Qué hago con esos números? Porque ahí tengo 3 números separados. Los tenés que sumar de nuevo. Bien. O multiplicar. Ajá. ¿Lo sumo o lo multiplico? Y multiplicar 6 mujeres y 6 hombres y 6 cosas. Intersex. Muy bien. Eso para mí es una regla mnemotécnica muy fácil y funciona muy bien. Si ustedes tienen que usar un O, ¿bien? Entonces tienen que sumar. Y si tienen que usar un I, tienen que multiplicar. Es una regla mnemotécnica, pero es bastante sencilla y vale bastante. Entonces, si ustedes tuvieran que seleccionar 6 mujeres o 6 varones o 6 personas intersex, habría que sumar las posibilidades. Pero ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes tienen que seleccionar 6 mujeres y 6 varones y 6 personas intersex. ¿Bien? O sea, tienen que hacer las 3 cosas. Entonces, ahí necesitamos multiplicarlas, porque tenemos que hacer estos 3 eventos consecutivos. ¿De acuerdo? Esa sería la regla del producto. Que de hecho ustedes, quienes están, el grupo que está proyectando, lo ha hecho. O sea, Sí, era una de las opciones, pero sí lo hicimos. Y ahí tienen la cantidad. Y de ahí comparan con la otra, a ver si les da la mitad o no. Y lo que me interesa ahí es que piensen, discutan un poco por qué. ¿Por qué les da la mitad o por qué no les da la mitad? Bueno, profe, creo que ya está. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Más preguntas? No, bueno. Profe, una Sí. pregunta así más de conseguir ejercicios para practicar para el examen. ¿Nos recomienda algún libro, algo de donde podemos sacar? Justo para este tema, o sea, para los siguientes módulos, sí. Este tema es complejo, porque, o sea, hay libros donde presentan el tema y está muy sencillo, entonces ustedes lo van a resolver y van a decir, bueno, pero de acá a lo que vemos en el taller me falta. O hay libros que son directamente de combinatoria, que es un libro entero de combinatoria, y que es muy complejo. Es difícil el punto medio. Intentaremos sumar al menos algunas actividades para que, así como de práctica, más del estilo taller, para que
puedan practicar. No se los prometo por cuestiones de tiempo, pero intentaré. Bueno, profe, gracias. No es fácil encontrar una bibliografía con esta orientación del tema. Profe, hoy que estaban mencionando lo de los números combinatorios, ayer estaba en la clase de físico-química y la profe justo había puesto un ejemplo de las probabilidades de llenar tales casillas con pelotitas, por ejemplo, Ajá. en un momento, o sea, puso una fórmula que era algo así como NI, o sea, abría paréntesis, NI menos 1, y todo eso lo dividía por 2, y después, bueno, lo igualaba a un logaritmo de NI, y abajo había un 2, y eso estaba entre paréntesis, y ahí nos explicó qué eran los números combinatorios, y bueno, que básicamente era como el número, o sea, te terminaba dando el factorial sobre el factorial de 2, algo así. Y quedó como, no sé, medio raro. Qué forma compleja e intensa de introducirse, de ver por primera vez un número combinatorio. A ver. Claro, porque, bueno, puso, digamos, el ejemplo, o sea, lo puso número de celdas 4 y número de, o sea, de lo que iba a llenar con los casilleros de las bolitas era con 2, eso le terminaba dando 6, y bueno, después al final de la clase lo explicó como que era 4 factorial, le quedaba arriba, y abajo le quedaba 2 factorial por 2 factorial, y terminaba quedando 4 factorial sobre 4, digamos, y... Sí. A ver, el número combinatorio, saquemos el logaritmo, porque ahí seguramente estaba hablando sobre entropía, sobre... Claro, sí. Pero el número combinatorio es una forma sencilla de escribir una combinación. O sea, no se complica en la vida, no es nada más que eso. Si yo tengo un número, los números combinatorios se escriben como paréntesis, número arriba, número abajo. ¿Ven? O en algunos libros se ve como paréntesis y un número al lado de otro. Pero en general se escriben como arriba y abajo. ¿Bien? No como una fracción, no tiene una rayita de fracción. ¿De acuerdo? Si vos tenés, por ejemplo, un número combinatorio con un 4 arriba y un 2 abajo, lo que te está diciendo es que tenés que resolver una combinación de 2 opciones en un grupo de 4. O sea, vos tenés que seleccionar 2 de un grupo de 4. ¿Bien? O sea, vos tenés 4 posibilidades, o sea, 4, no sé, individuos, y vos de esos 4 tenés que seleccionar 2 sin que te interese el orden. Eso es un número combinatorio. Es simplemente te está queriendo decir eso. ¿Bien? Entonces vos lo que tenés que... La formulita que se usa para calcular cuál es ese número combinatorio es la misma que tienen ustedes para combinaciones. ¿Bien? Que sería una variación sobre una permutación, no importa. Pero la formulita es la misma. ¿De acuerdo? Claro, sí, porque a medida que lo iba explicando a la profe, yo dije, o sea, esto seguramente tiene que ver con lo que hacemos en el taller de matemática, nada más que como que lo explicó muy rápido la profe, y yo dije... Es que habrá supuesto que ya lo sabían, porque en algún momento el número combinatorio se veía con más detalle en estadística, porque hay una distribución, quizás me estoy metiendo en algo que nunca vieron, no sé si alguien cursó estadística ya, pero en estadística hay una distribución, se llama de Poisson, que usa los números combinatorios. Miento, no Poisson, la binomial, que utiliza los números combinatorios. Entonces antes se daba con más intensidad. Ya hace unos años se estaba empezando a disminuir un poco la profundidad en que se veía esa distribución, pero quizás la profe consideraba que se veía con suficiente profundidad y ustedes ya habían cursado estadística. Pero para que no se compliquen la vida, si les aparece un número combinatorio, lo que les está diciendo es hacer una combinación seleccionando el número de abajo posibilidades de el número de arriba de posibilidades totales. Punto. Entonces, si la que vos me decías era 4-2. Sí. Bien, que se lee 4 en 2 en general, o 2 en 4, dependiendo del autor. Entonces, ahí lo que te estaba preguntando a vos es, yo tengo 4 bolitas, por ejemplo, y tengo que seleccionar 2 sin que me interese el orden. Por ejemplo, tengo bolita A, B, C, D. Si yo agarro A y B o agarro B y A, para mí es lo mismo. Cuenta como una misma combinación. ¿Cuántas posibilidades tenga de hacerlo? Eso es lo que representa ese número. Claro, ahora sí me quedó más claro. Sí. Después, si uno de esos dos números es un logaritmo, es una... Bueno, ahí no importa, digamos, siempre se puede complicar ad infinitum, pero el número combinatorio solamente representa eso, no es más complejo que eso. Bueno. Igual me alegra que
cosas de esta materia estén apareciendo en otras, para que no crean que los matemáticos siempre estamos desconectados del mundo. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Quieren llorar en cámara? Profe, Sí. yo le quería preguntar del ejercicio 3. Sí, déjame que lo vea. Porque es como que estoy muy trabada con ese ejercicio, no sé cómo pensarlo. Bien. Bueno, a ver. Ok, sí, lo que pasa es que quizás la primera pregunta es un poco intensa. A vos lo que te dice es lo siguiente. Vos tenés una secuencia de 6 aminoácidos, de 6 nucleótidos, ya estamos a ese nivel. Tenés 6 lugares, ¿no? Que se ubican y se van seleccionando al azar. Entonces, en el primer lugar, vos de las 4 posibilidades, ATCG, creo, ¿no? Creo que es ADN. ATCG puede ubicarse cualquiera de las 4. En el segundo lugar, cualquiera de las 4. En el tercer lugar, cualquiera de las 4 y así. Si en esa decisión aleatoria justo se arma la secuencia GATATA, creo que es GATATA, ¿sí? De todas las posibles secuencias que se pueden armar, justo sucede GATATA, entonces se desarrolla un síndrome. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a empezar con esa posibilidad. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces habría que calcular cuál es la probabilidad de que eso suceda. Entonces la probabilidad es cuántas posibilidades tengo de que eso suceda dividido las posibilidades totales. ¿De acuerdo? ¿Cuántas posibilidades totales tengo? Empecemos por ahí, que sería como lo más general. Dicho de otra manera, ¿cuántas secuencias distintas puedo generar en estos 6 lugares, bien, con todos los nucleótidos? ¿Cómo lo pensaríamos? Para vos y para cualquiera, ¿eh? Claro, sería en el primer lugar, de los 6 lugares, podría ser 4. Acá, en este puedo tener 4 posibilidades. Claro, en el segundo también podría ser 4. Perfecto. Y así. Entonces quedaría 4 a las 6. Perfecto, genial. Entonces, yo tengo en total 4 a las 6 posibilidades totales. Es decir, 4 a las 6 secuencias distintas que puedo llegar a encontrar. Si las empiezo a contar, sería, bueno, no sé, A, C, A, G, y así, y las puedo empezar a contar, y voy a encontrar 4 a la sexta. Bien, que 4 a la sexta debe ser 4096, si no me equivoco, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, tengo 4096 posibles combinaciones de nucleótidos en esa región. ¿Cuántas de esas a vos te generan la enfermedad? Una sola, que es GATATA. Entonces, la probabilidad, no la posibilidad es una, pero la probabilidad es 1 en 4096. 1 dividido 4096. ¿De acuerdo? Claro, sí. Eso lo voy a hacer, así estamos. ¿De acuerdo? Eso es una probabilidad del 0,0002, o dicho de otra manera, 0,024%. Bien. Entonces, hasta ahí estamos. Suponete que vos tenés en el país 45 millones de personas, que te dice ahí. ¿Sí? Si esto es aleatorio y tenés esa posibilidad, esa probabilidad de que suceda, vos lo que tendrías que ver es que ese mismo porcentaje de 45 millones de personas tengan la enfermedad. ¿Entiendes? Porque, no sé, nace una persona, va a tener una cierta combinación. Nace otra persona, va a tener otra combinación, y así. ¿Cuál es la probabilidad de que justo le agarre GATATA? O sea, justo tenga GATATA. 1 en 4096. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podría pensar? Si en 4096 personas, una desarrolla una enfermedad, en 45 millones, ¿cuántas? Ahí está. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, fíjense que
la cantidad de posibilidades, una en 4.000, o sea, mucha información no me da. Es bueno, sí, batata. Ahora, cuando yo eso lo transformo en una probabilidad, o en una proporción, cuántas de cuántas, entonces ahí lo puedo escalar. Sé que si es una de cada 4.096, eso lo puedo llevar a números más grandes. ¿Cuántas en 45 millones? ¿Cuántas en 600.000, 300 millones? Bien, lo puedo ir escalando buscando proporciones de acuerdo a la cantidad total de casos que yo quiero analizar. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí. Bien. Ahora, otra complicación que tenía, o que les preguntaba, era, esto, no sé si han visto la parte de genética en biología, ya me van cambiando tanto las materias que no sé dónde ven cada tema, pero ustedes tenían dos posibilidades, como siempre desde una perspectiva genética tenemos dos copias de los genes, ¿bien? Una que viene de paterna, una materna. Ustedes tenían ciertas patologías que cuando una de las dos copias ya tenía el gen defectuoso, por ejemplo, en este caso, se expresaba. Mejor dicho, cuando era algo heterocigota, ya se expresaba. Entonces había una dominancia. ¿Bien? Como que... Claro, eso de dominancia incompleta y dominancia... Exacto. Esto tiene una dominancia completa. Vamos más sencillo. O sea, si les meto dominancia incompleta, ya está. Me matan directamente. Pero acá es, si ya uno de los dos copias es defectuosa, entonces se expresa el gen. Bien, si las dos son defectuosas, obviamente que también la enfermedad se va a ver, fenotípicamente van a tener la enfermedad. Bien. Pero ya con que una lo sea, ya está. Entonces, ese caso fue el que analizamos recién. ¿De acuerdo? Que fue 1 en 4.096. Ahora, otra posibilidad es que esto fenotípicamente sea recesivo. Entonces, la única posibilidad que yo tengo de que se exprese la enfermedad es que las dos copias sean defectuosas. O sea, si una no lo es... O sea, sería homocigota recesivo. Sería un homocigota recesivo, exacto. Tanto el heterocigota como el homocigota dominante, el homocigota dominante, no expresarían la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Cuántas posibilidades tengo de que eso suceda? No de que me genere gatata, sino que tenga gatata y gatata. 4 a la 6 por 4 a la 6. Posibilidades. Perfecto, exacto. Bien, tendría 4 a las 6 posibilidades, bueno, mejor dicho, 1 en 4 a las 6 posibilidades acá, 1 en 4 a las 6 posibilidades acá, y ahí, ¿cómo lo combino? ¿Es un O o es un I? Un I, porque los dos tienen que tener esa secuencia. Es un I, entonces tiene que pasar esto y también tiene que pasar esto. Entonces esas posibilidades las tengo que multiplicar. Tendría que ser 1 sobre 4.096 por 1 sobre 4.096. Eso me va a dar la cantidad de posibilidades de que ambas copias tengan esa estructura. Obviamente me va a dar un número muchísimo más chiquito, porque es mucho menos probable que ambas la tengan. Y eso me va a dar, no sé, qué sé yo, 1 en 4.096 al cuadrado es 16.777.216. Entonces, si en 16.777.000 hay una sola persona que tiene esta posibilidad, en 45 millones, ¿cuántas? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera uno puede pasar estos numeritos que son muy chiquititos y que uno es como 0,0000 y eso ya se pierde, lo puede pensar en algo más concreto. Si tuviera la población de Argentina, ¿cuántas personas deberían estar enfermas en un caso y cuántas personas deberían estar enfermas en el otro? ¿De acuerdo? Y después, a vos te dice que en nuestro país se conocen 5 casos. Eso ya no es una predicción del modelo. Ahí no lo están haciendo desde una perspectiva matemática ideal. Eso es concreto y, entre comillas, real, ¿no? Es algo que vos lo mediste, obviamente que el síndrome de Dumbo no existe, ¿no? Pero es algo que vos fuiste, mediste desde la clínica y llegaste a la conclusión que hay 5 personas. Entonces, ¿cuál de esos dos modelos anteriores es el que más se acerca a ese dato experimental? ¿Bien?
Entonces, de los dos resultados que obtuviste antes, uno debería decir, bueno, a ver, el primero me dio que tendría que haber 30.000 personas, y hay 5. No se ajusta mucho. El segundo modelo me dio que tendría que haber, no sé, 8 personas, y hay 5. Bueno, ese está más o menos bien. ¿Bien? No es exacto, pero más o menos cerca. ¿De acuerdo? Mi modelo me predice que tendría que haber 0,003 personas, y hay 5, y tampoco se ajusta. Que me predicen muy pocas, o sea, como que sea extremadamente raro, que probablemente no haya ninguna, y yo veo 5. ¿Se entiende a qué va? Sería comparar las predicciones con lo que yo considero como real. Sí, ahí está, ahí me quedó más claro. Bueno, me alegro. Sí, porque ya cuando aparecía la parte de los gametos ya me perdí. Sí, sí. O sea, Ya se me complicó pensarlo. desde ya no sé si, repito esto, lo repito todos los años, no sé si todas las personas que están acá cursaron biología y con qué intensidad cursaron biología, porque es importante, al menos para la base es importante, si no va a estar un poco complicado. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Consulta? Bueno, si no, quienes tengan hoy taller, que lo disfruten, que lo aprovechen. Ya para la semana que viene va a haber otros horarios de consulta, además de este. Y empezamos, bueno, el segundo módulo ya la semana que viene. Pero que disfruten los talleres, ya sea hoy o el viernes. Ay, profe, perdón. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Justo Claro. estábamos hablando con mis compañeras ahí en el grupo. Ujú. Y bueno, el ejercicio 6, nosotras, bueno, habíamos planteado variación y, bueno, recién les comenté que al final era combinación. Ujú. Y una de las chicas que no se pudo conectar me preguntó por qué era combinación y no variación, porque ella dice que, o sea, que importan las cantidades de personas, o sea, como que Sí, no puede haber. no importa. Pero a ver, la cantidad de personas importa tanto en las variaciones como en las combinaciones. O sea, eso no es lo que diferencia una variación de una combinación. O sea, lo que las diferencia Claro, es... o sea, el orden, que no importa el orden, es lo único que Exacto. lo diferencia una de otra. Si esa selección de esa cantidad de personas, ya sea en variación o en combinación, los lugares, las posiciones en las que uno va seleccionando, son distintas o no. Si son distintas y por lo tanto el orden en que la selecciono y ubico a las personas en esas posiciones son todas distintas, entonces ahí debo recurrir a una variación. Pero si no, y a mí lo que me interesa simplemente es el número total, no tanto en qué orden las elegí, ahí debo recurrir a una combinación. Claro, claro, gracias. No, por favor, de nada. Bueno. Profe, Sí. sobre la bibliografía, porque estaba mirando, como hoy estaban preguntando, o sea, que en comunidades hay, o sea, en principal y complementaria. Sí. Pero como usted dijo, o sea, son los capítulos nomás, no es como todo el libro. No, Hay el ya, capítulo 1 de Grimaldi, el capítulo 1 y A4 y el 6 de Poole, algo así. Claro, o sea, el de Grimaldi es el de combinatoria. Ah, ok. Todos los demás son de los módulos que siguen. ¿Bien? Igual, si leen el Grimaldi, desde lo teórico está muy bien, por supuesto, está bien explicado y todo, pero lo que no tiene son aplicaciones biológicas. Ah, claro. Entonces, si buscan actividades ahí, van a ser más del estilo de las actividades que están en la teoría,
Vieron que fueron más tipo, bueno, calcular la cantidad de posibilidades cuando agarro una pelotita, de ese estilo. Claro. Más de las biológicas del taller, realmente yo no he encontrado bibliografía que vaya por ese lado. Está bien. Bueno, pero... Y una sí. cosa más. ¿Estos estarán, bueno, o sea, después me fijo, pero en la biblioteca de la facultad o...? El pool lo pedimos, no sé si lo han adquirido. Avísame, por favor. Sí, no me voy a fijar. El Grimaldi es un libro relativamente viejo, hay ediciones nuevas, pero viene casi igual hace 50 años. Así que si no está en la biblioteca, yo no te recomiendo y no te voy a decir que lo bajes pirateado de internet, por supuesto que eso no se puede hacer. Está, si querés buscarlo y ves que el PDF está en internet de ambos libros, para que veas y te indignes, está. Guiño, guiño. Ambos. El pool y el Grimaldi. Claro. Sí, no, o sea, porque también no me iba a bajar, digamos, el libro, porque era, o sea, dice solamente el capítulo, o sea, me iba a bajar un libro de 1000 páginas para leer 30 páginas, tampoco no. Pero sí, o sea, sí. Total. O sea, otra cosa es que lo compres. Como decir, bueno, voy a comprar un libro de 1000 páginas para solo usar las primeras 30, no, gracias. Pero, Claro, por eso. Así que bueno. De hecho, después voy a buscar si tengo una edición, porque la que se encuentra está bastante como fotocopiada, no se ve muy bien. Si veo que tenía alguna en algún momento que se veía un poco mejor, se las comparto. Bueno, gracias, profe. Yo no tengo más dudas por ahora. De nada. Hasta luego. Vayan a almorzar. Que sean felices un rato. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. De nada. Adiós.